Así Dar a luz es una danza. Las personas creen que los masajes es un lujo, pero verdaderamente es salud. Pero la fisioterapia sí es una herramienta fundamental para ayudar a que la mamá mejore sus dolores musculares, viva su propia experiencia. Y cuando uno entiende que los masajes son salud, uno lo incluye en su rutina, en su vida, en su día a día, en su hábito semanal, y literalmente la energía cambia. Después de que nosotros vivimos 9 meses formando nuestro cerebro y nuestro cuerpo, entendiendo que hay un bebé que se está formando, tuvimos 9 meses para eso, el papá se forma el día que se lo entregan. Esa conexión entre mamá y papá es fundamental para un parto exitoso. Es que si tú no pariste vaginal, no supiste lo que es ser mamá. Nadie te va a quitar la dicha de tener a tu bebé en brazos. Aqua es un acompañamiento para familias. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Soy de la Dicha Podcast. En este espacio compartimos magia, sanación, conciencia, maternidad y autoconocimiento. El día de hoy queremos tocar un tema que es bastante profundo para las mujeres en gestación y posparto. Queremos hablar sobre cuáles acompañamientos debemos tener las mujeres en estos procesos tan divinos de la vida. Y para eso tengo una invitada supremamente especial. Ella se llama Paola Román y ella tiene una empresa muy linda que se llama Aquahora Integral, la cual me acompañó a mí toda la gestación de mi hija y ahora en posparto. Y esta empresa se enfoca en el bienestar de las mujeres en gestación y de las mujeres en posparto, apoyándolas desde la fisioterapia, la masoterapia y un montón de experiencias muy bonitas. Así que, Pau, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras hoy? Gracias, Andre. Feliz de hacer parte de este proyecto tan lindo que tienes y de poder contarles a las mamás un poco más de lo que es Aqua. Pau, hay algo que siempre me gusta preguntarle a los invitados que llegan a Ser la Dicha, y es para ti qué es Aquahora, pero entendiendo que Aquahora nació de un deseo tuyo muy profundo. Sí. ¿Por qué crees que llegó a la vida? ¿Es algo que tú siempre habías soñado con hacer o si simplemente se dio? ¿Cómo esto sucedió? André, esto es un sueño que realmente viene siendo desde muy niña y no solamente mío, sino de mis 2 hermanas también. Siempre desde niñas nos hemos soñado trabajar juntas, tener una empresa juntas, a pesar de que pasamos por diferentes lugares donde fuimos empleadas, siempre había como ese foco de querer llegar ahí y así fue creciendo esta idea o este sueño de tener a Aqua y fue por medio de mis 2 hermanas y el mío donde todo se dio gracias a un momento muy especial que vivimos las 3 juntas y fue porque quedamos embarazadas al mismo tiempo. Entonces, al vivir esta experiencia que ha sido pues como tan llenadora para nosotras como familia, y que nos ha unido como hermanas, nos llevó a mirar desde un punto más profesional cómo acompañar a las mamás. Entonces, desde ahí nace ese sueño de poder crear una empresa, de poder cumplir nuestro sueño de estar juntas y bueno, lo que siempre habíamos planeado desde que éramos niñas. Cuéntame un poquito de Paola cuando era niña. Claro, André, yo siempre he sido una niña soñadora, siempre me veía formando mi propia empresa. Recuerdo que le decía mucho a mi mamá eso, le decía que quería enfocarme en tener empresa, en ser reconocida por una labor que yo hiciera, no solamente por tener un tema económico, sino por ser una labor especial. La maternidad siempre me ha parecido algo demasiado especial. Para mí la maternidad ha sido algo mágico totalmente. Es espectacular. Y desde niña jugaba, estando yo como embarazada, para mí la sensación de entender cómo era posible que una persona estuviera creando vida en ella misma siempre me ha generado una curiosidad más allá, ¿cierto? Y creo que esto me ha llevado a cumplir como este sueño, incluso a mis 2 hermanas. La principal semillita de esto fue siempre mi mamá, ella siempre nos decía, trabajen juntas, como hermanas lo van a lograr, como hermanas van a salir adelante, piensen en algo que las apasione. Y siempre, pues, todas 3 hemos sido muy apasionadas con el tema maternal, con el tema de los bebés. Entonces, bueno, las cosas se fueron dando y mucho más se fueron como formando cuando ya quedamos embarazadas las 3 al mismo tiempo. Y bueno, desde aquí nace ese sueño. Es como si tu mamá les hubiera sembrado esa semilla de que juntas iban a gestar, no Así solamente es. hijos, sino este proyecto tan divino que hoy se llama Aquahora Integral. Pero antes de eso, Paola, ¿qué estudió? ¿Qué le gustaba? ¿Cómo fue su infancia? ¿Y qué sintió que de pronto fue tan profundo en ella que se alineó tanto con la maternidad?
André, realmente para mí el tema de la maternidad, como lo había pues expresado anteriormente, siempre ha sido como algo más distinto, Ujú. ¿cierto? Como algo femenino que he tenido y que desde niña lo he visto como algo muy, muy especial y como ese don que Dios nos da, que Dios nos entrega a nosotras como mujeres, esa fuerza de poder parir. Entonces, desde niña siempre tuve pues como esta parte de poder entender qué era la maternidad. Siempre decía, pero ¿cómo se forma? ¿Cómo se hace? Entonces, bueno, era más como un tema de juegos, qué hacía. ¿Cómo fue mi infancia? Mi infancia fue una infancia muy divertida, pienso yo, porque realmente fui acompañada por mis dos hermanas, siempre jugábamos las tres, entonces teníamos siempre esa historia de ser mamás, de ser que ella era una la tía, bueno, siempre hacíamos como esa parte familiar, entonces estábamos siempre juntas pues como en todo lo que hacíamos. Mis estudios fueron basados en el cuidado siempre de las mamás. Nosotros estudiamos, tuvimos diferentes preparaciones, hemos estudiado fisioterapia enfocado en la parte prenatal, hemos hecho masoterapia, yo soy más especializada en la parte de masoterapia Ujú. y también hemos hecho diferentes talleres y cursos relacionados con el movimiento para que las mamás sepan cómo se debe parir. Para que las mamás sepan cómo se debe Así parir. es. Eso Ujú. me parece fundamental. Y yo que tuve el acompañamiento de ustedes y pues además de que tuve no solamente la parte de los masajes, porque la parte de los masajes es, yo creería que fundamental, pero muchas personas desconocen que los Así masajes es. son salud. Así O es. sea, las personas creen que los masajes es un lujo, Ujú. pero verdaderamente es salud por la retención de los Así es. líquidos, por el descanso, la parte emocional. Hay muchas cosas que se mezclan ahí. Así es. ¿Por qué es tan importante los masajes en gestación? André, tú has dicho algo muy importante y es el tema de que los masajes los ven como algo más estético muchas veces, Ujú. ¿cierto? O por pasar un momento y poder descansar y ya. Pero realmente esa parte prenatal o incluso cuando uno no está en embarazo, si uno toma ese hábito de hacerse masajes, tiene demasiados beneficios. Hay muchos países donde los adoptan simplemente como un estilo de vida y parte de su estilo de vida como hacer deporte, como una buena alimentación, incluyen el masaje, porque el masaje no solamente te va a liberar toda tu parte muscular, sino también tu parte emocional y ayuda a liberar todas las toxinas que el cuerpo carga. Cuando nosotros empezamos a hacer esa liberación de toxina, por medio del masaje, ¿cómo se hace? Nosotros abrimos unos ganglios, activamos una parte del cuerpo muscular y ya el mismo cuerpo se encarga de hacer ese proceso de eliminación de toxinas que hace que se sienta uno un poco más vital en su momento de su día a día, ¿cierto? Ajá. Entonces, por eso es fundamental uno tener en cuenta que los masajes no solamente son de lujo, sino que debe ser algo también que sea más de cuidado personal. Entendiendo que los masajes son salud, Ujú. bienestar, liberación emocional. Y como tú dices, yo creo que no es solamente para las mujeres en gestación, sino para todo. Para Para las mujeres en todos. gestación estamos en un momento de vulnerabilidad, Así es. de una carga del cuerpo en miles de cambios, de hormonas que están Ujú, que están supremamente muy locas. locas. Sí, así es. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de estar acompañada de ustedes, donde más o menos me hacía masajes cada 8 o 15 días, Ujú, yo sentía, yo le decía a Pau, o sea, es la cita más esperada de toda la semana, sí, varias porque mamás yo, no lo dicen, ajá, yo quedaba de una manera, o sea, yo era otra después de mi cita del de masaje. masaje y ahora en Ujú, posparto, aunque ya llevé 16 meses posparto, yo todavía me sí, estoy haciendo masajes ujú, porque sigo lactando, porque necesito el así es. descanso, porque me ayuda. Tengo súper presente en mi mente y en mi cuerpo que los masajes son salud. Salud, salud totalmente, Y cuando uno totalmente. entiende que los masajes son salud, uno lo incluye en su rutina, en su Ujú, vida, en su día a día, en su hábito semanal y literalmente la energía cambia, cambia así es. 100%. Ahora, dentro del universo de Aquaura, Ujú, quiero que nos cuentes un poquito más, Pau, de por qué es importante también los ejercicios fisioterapéuticos. ujú, Cuando yo conocí a Pau, yo le dije, yo quiero tener mi hijo de mi hija, porque nació Bahía, yo quiero tener a mi bebé de manera natural. ¿Cómo la fisioterapia ayuda en gestación en y el en el proceso. momento Ujú, del parto? sí, Porque hay muchas mamás que al desconocer ujú, todo lo que se puede hacer en gestación, tienen una experiencia no positiva de parto y dicen, ah, pero es que yo no sabía que habría que hacer ejercicios de abrir la cadera ujú, y yo no sabía hacer esto y lo otro. Y ahí está la gran misión que tiene Paola y Aquaura así es. en las André, manos. mira,
Hay demasiados mitos en la parte prenatal, ¿cierto? Hay demasiados mitos, tanto en la parte de los masajes como la parte de ejercicios. Lamentablemente, a veces llegar a la movilidad de las mujeres hoy en día es algo que se ha tenido que estar como quitando esa barrera frente a muchos mitos y miedos que se tienen de movimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces dicen el agacharse no es tan bueno, el moverse de esta manera no es bueno, y eso viene muy de hereditario, por decirlo de esa manera, desde las abuelas, desde mamás, ¿cierto? Donde no se ha tenido pronto un conocimiento un poco más profesional desde esta área que es la fisioterapia. La fisioterapia es clave para que las mamás puedan tener un parto un poco más exitoso desde un parto vaginal. Hay que tener en cuenta y algo muy claro que el bebé es el que decide cómo nacer, ¿cierto? 100%. Por más que hagamos procedimientos de fisioterapia, por más que hagamos los masajes, por más que hagamos muchas cosas, el bebé es el que muchas veces decide cómo nacer, ¿cierto? Y eso es una parte del cuerpo que hay que respetar y ese proceso del bebé hay que respetarlo. Pero la fisioterapia sí es una herramienta fundamental para ayudar a que la mamá mejore sus dolores musculares que se presentan por los diferentes cambios que se tienen, estructura ósea que también está en ese momento haciendo una rotación y se está como ampliando, entonces genera mayor molestia. Y es allí donde nosotros como fisioterapeutas debemos velar para que las mamás estén preparadas para ese momento que se llega, que es el parto. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen movimientos de cadera donde se va preparando que el coxis y el sacro empiecen a hacer el cambio necesario. Muchas veces dicen, tienen la pelvis muy estrecha, pero es mamás que han sido muy sedentarias, mamás que de pronto han sido muy de poco movimiento en apertura de cadera, sino que son más de otro tipo de ejercicios que son de fuerza. Entonces, uno debe evaluar muy bien cómo está la mamá, qué experiencia ha tenido de pronto ya con movimientos y sobre eso uno la va llevando paso a paso al tema de poder tener como un parto deseado, ¿cierto? Hay que tener muy en cuenta que en el momento del parto influye también el procedimiento médico, ¿cierto? Hay médicos que no permiten movimiento, entonces son mamás que deben de estar en cama, quietecitas, lamentablemente. Lo ideal es que les Eso me permitan parece muy tener, sí, teso. es difícil y hoy en día creo que se ha abierto más como la imagen frente a este tema de una manera positiva y muchos médicos hoy en día lo permiten, pero sí, sí todavía hay varias instituciones que pues por sus diferentes razones que son muy respetables, prefieren hacerlo con mamá quieta, ¿cierto? Entonces es ahí donde es más frustrante y de pronto un poco más difícil que se pueda llegar a un término con un parto que sea vaginal. El simple hecho de movernos se activa la gravedad y al activarse la gravedad, pues el bebé sabe también cómo debe descender y cómo debe hacer su proceso para parir. Es que ahí está el punto principal. A ver, ¿qué siento yo? Desde mi experiencia, obviamente tuve la fortuna de poder tener un parto como me lo soñaba, Sí. pero siento que trabajé para eso, mucho Ujú. de la mano de ustedes Sí, y de la mano de mi pareja, que quiero que también hablemos de eso. Pero lo que sí, te quería decir es, el libre movimiento a la hora de parir es algo que marca la diferencia profundamente y hace que la experiencia sea tanto mejor para mamá como para bebé, creo que incluso para el equipo médico para y todos. para la Influye dula, para todos. para Ujú. absolutamente todos, Así es, porque es una danza. así Dar a luz es, es una danza así y es. vivirlo así es sublime, sublime. André, lo que pasa es que nosotros no nos podemos limitar solamente en que vamos a ir y vamos a pujar y voy a pujar de la manera correcta. Cuando nosotros entendemos que el parto es algo natural, simplemente es algo natural que se da, entendemos que automáticamente el cuerpo sabe respirar, el cuerpo sabe, incluso uno no tiene que hacer el pujo porque eso es algo automático, cuando ya se empieza a conectar tanto la mente y el cuerpo, por eso es que llamamos el planeta parto, porque nosotras como mujeres nos salimos de la realidad, nos salimos de nuestra propia fuerza y adquirimos una fuerza que no es descriptible. Entonces es ahí donde se activa ese momento de movimiento, porque es algo involuntario. Simplemente es algo que tu cuerpo toma como reacción frente a un momento de dolor o frente a un momento donde siente una necesidad de hacerlo. Esto es exactamente igual como cuando tenemos alguna necesidad fisiológica. Cuando nosotros queremos orinar, el cuerpo automáticamente sabe cómo procede y nosotros sabemos cómo retener y en qué momento soltar.
Eso mismo pasa en el parto. El cuerpo sabe en qué momento debe retener y en qué momento automáticamente él también puede pujar. Cuando estamos preparados para que esto pase y ya tenemos conectado tanto el cerebro con nuestra parte física, esto se vuelve simplemente una cadena que va rodando solita. Es allí donde esos miedos que nos han metido, que nos han generado, que se nos ha traído desde descendencias atrás, empiezan a fluir. ¿Qué es el principal consejo que nosotros les damos a las mamás con el tema de fisioterapia, con el tema de los masajes o cuando las estamos acompañando desde Aqua? Es viva su propia experiencia. También, exacto. Vívala porque es que es ahí y ese es el principal bloqueo. Y es por eso que el cuerpo se contrae, que la parte muscular está tan rígida en un momento del parto porque tengo la mente tan bloqueada de tantas cosas que me dijeron. Adicional, estoy en una clínica donde le temo a las inyecciones, le temo al frío, le Las temo luces las luces, blancas. donde sé que el simple hecho de saber que estoy en una clínica ya me bloqueó. Porque una clínica es un bombillito que se prende en el cerebro diciéndonos, es una alerta donde aquí hay muchas cosas que pueden pasar. Así es. Entonces yo no quiero tener en riesgo la vida de mi bebé, no quiero tener en riesgo mi vida porque pues necesito que él o ella estén bien. Entonces todo eso genera como una bomba de emociones donde o nos bloqueamos o si yo estoy realmente preparada por medio de muchas cosas que hice durante la gestación voy a fluir más fácil. Entonces vivir su propia experiencia es lo indicado. Nosotros podemos hacer muchas cosas en fisioterapia, muchas cosas en masajes, pero si yo como mujer no me preparo mentalmente inicial, ¿cierto? No preparo esa mente desde un momento inicial de mi embarazo, voy a bloquearme. Si yo no bloqueo los comentarios negativos que a mí me llegan, sencillamente ya todo el trabajo que se haga extra no va a funcionar. Así es. No va a funcionar por más buen fisioterapeuta que sea, pero si tú pones en primer lugar tu bebé, ¿cierto? Tu embarazo y dices, yo lo quiero vivir tranquila, lo quiero vivir a gusto, indiferente, sé y entiendo perfectamente que hay muchas mujeres que tienen unos embarazos muy difíciles, no tienen siempre el acompañamiento de una pareja o simplemente era un embarazo no deseado, pero es ahí donde yo tomo una decisión, cómo lo quiero vivir, ¿cierto? O empiezo a pensar también en ese bebé que viene y en mi cuerpo para hacer que esto fluya de una manera un poco más sensible o me voy a bloquear tanto que va a ser doloroso para mí y de pronto un poco traumático para mi bebé. Entonces, simplemente es un momento de conciencia donde tratamos de que cada una tenga como ese momento de experiencia único. Por más que te cuenten, por más que te digan, mi parto fue así, mi parto fue bueno, a mí no me dolió, a mí sí me dolió, yo me morí, volví así, nada. Sí, cada experiencia es única. Vívalo y sobre eso, viva el día a día y sobre eso tu cuerpo se va disponiendo a trabajar con la fisioterapia, con los masajes, con todo lo que se tenga preparado para esa gestación. Yo creo que es una unión de todas las cosas. Principalmente sembrar la semilla en corazón y en mente Así es. de lo que uno quiere y desea. Obviamente, lo que bebé eligió como alma ya está súper marcado. Así es. Pero algo que me funcionó mucho a mí fue hablarle a mi bebé. Hacer equipo con mi bebé, aunque no obtuviera respuesta, entre comillas, decirle como qué rico que llegues de esta manera, estoy preparada para recibirte así, qué rico que podamos hacerlo de manera natural. O sea, como yo me lo soñaba, cada mamá se lo sueña diferente, hay quienes quieren cesárea y está perfecto y así Está lo muy quieren. bien. Así es. Pero yo sí creería, partiendo de lo que tú dices, que el hecho de sembrar en mente y en corazón cosas positivas, porque cuando sembramos miedo, lo único que atraemos es miedo. Miedo. Así Y fuera de eso, unirlo a un trabajo físico funciona mucho. Y no todo el mundo tiene la gran fortuna de hacerse masajes cada 15 días, de tener clases de fisioterapia para la gestación, Así es. pero hay también personas como Aqua ahora que están dispuestos a enseñar Así para es. que mamás y papás hagan Aprendan a cosas. acompañarse Exacto. entre ellos. Incluso nosotros, André, cuando estamos en estas terapias de masajes y vemos al papá, que a veces es un poco tímido cuando llega como al momento de la terapia y quiere aprender, nosotros inmediatamente lo incluimos. O a veces no es el papá, pero sí es la mamá, ¿cierto? Que la está acompañando a ella, o su suegra o alguien especial que esté en ese momento ahí y quiere conocer. Es importante incluirlos porque, como tú dices, no siempre van a estar las personas especializadas para hacer un masaje, pero si uno los lleva a hablarles de la importancia del masaje, de quitarle el miedo, porque hay muchos temores a los masajes, ¿cierto? Prenatales en especial.
y uno les explica esos puntos especiales que pueden ayudar al descanso de la mamá, es simplemente un trabajo en equipo que estamos haciendo entre familia, mamá y nosotros como terapeutas, que ellos puedan conocer para que puedan tener una herramienta de cómo llevar un embarazo un poco más sano, más saludable y más conectado con su bebé. 100%. Ujú. Ahí lo que te decía ahora de la importancia de ese equipo, llámese pareja, llámese suegra, Así es. llámese mamá, llámese amiga, hermana, o sea, de Ujú. todo hay, incluso las parejas que son del mismo sexo, Sí, pero es como ese acompañamiento de tu tribu que se incluye, que también aprenden de cómo hacer un masaje, obviamente respetando, porque quiero que nos expliques también, sí. los masajes prenatales tienen unas condiciones especiales, no Ujú. es el masaje relajante que te hacen típico, sino que tiene unos puntos de cuidado, Así es. que cuáles son esos pasos. André, mira, es muy importante siempre que se van a hacer los masajes prenatales, hacerlo con personas que sean especializadas en esta área, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues yo creo que zapatero a sus zapatos, siempre lo he dicho, o sea, yo no puedo actuar como actúa un ginecólogo, para eso está él, nosotros simplemente debemos dar algunas recomendaciones como fisioterapeutas, pero es el ginecólogo quien toma decisiones frente a un proceso que se esté viviendo en el embarazo, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer masajes, pero hay diferentes ramas de masajes, entonces hay que tener mucha claridad que cuando uno va a hacer un masaje tiene que tener esas personas especializadas en esta área, porque hay puntos donde dependiendo del trimestre se puede activar un trabajo de parto, ¿cierto? La frecuencia, la fuerza, como se vaya haciendo, hay unos puntos específicos que son principalmente en tobillos, hay otro que están en la parte de la espalda, otro en la parte media de la espalda, parte de la barriguita. Hay que saber cómo se hace, en qué forma ascendente y descendente se debe de hacer, a partir de qué trimestre se puede empezar a hacer el masaje también en la barriguita, porque es allí donde se acumula mucho líquidos Sí. y hay que drenarla. Pero hay que saber en qué momento y en qué etapa se hace y cómo se hace, ¿cierto? Entonces es por esto que es tan importante que cuando nosotros vamos a estar en manos de alguien que nos va a hacer un masaje prenatal, bueno, pues estemos pensando, estoy poniendo en manos mi vida y la de mi bebé, y es importante que estas personas realmente sí sepan lo que están haciendo. Eh, mm, es fundamental. Creo que es fundamental siempre estar uno muy bien informado y contar con esas personas que sean siempre del área de la salud para saber cómo proceder en un momento donde si está en un tercer trimestre, pongamos, está ya en la semana 30, en el día 39 o 40 y esa mamá empezó trabajo de parto en casa, esa persona tiene que saber cómo acompañar mientras está llegando o su esposo o si ella rompe fuente, cómo la ayudo, cómo hago para que ese proceso esté más tranquilo y ella se sienta acompañada. En cambio, si estoy con una persona que no tiene este conocimiento, va a ser de pronto un poco traumático para ella y para la terapeuta que esté en ese momento. Claro. Y esto tiene que ser un espacio agradable. O sea, el nacimiento es algo que se debe ver con naturalidad, no con temores, no con angustia, no con que verlo como que algo, porque es que o sea, lamentablemente así se ha visto muchas veces, dicen ya va a ir a parir y mucha gente está tensionada en vez de estar en un momento de armonía, de gozo, Celebración. exacto, de gozo, de alegría, es que es un nacimiento, Es es sublime. dando vida, es luz en la familia, Ujú. entonces es simplemente hacerlo nosotros por medio de terapeutas que sean especializadas en esa parte, que se vea de esa manera. ¿Cuál es el proceso de una mamá que llega a Aquaora Integral? O sea, una mamá puede empezarse a hacer masajes a partir de qué semana. Mira, Andrés, eso es súper importante. El embarazo tiene diferentes etapas de riesgo y las etapas de riesgo más frecuentes son desde el día 1, ¿cierto? Hasta la semana 15. A partir de ahí, desde la semana 16 en adelante, se pueden empezar a hacer cualquier tratamiento. Pueden empezar con los ejercicios, pueden empezar con los masajes, pueden empezar con piso pélvico. Ya entrando a mirar qué necesidad tiene la mamá, nosotros los vamos asesorando y los vamos recomendando. Pero ese primer trimestre, lo que a todas las mamás les digo, porque a veces nos escriben mamás que me dicen, tengo 8 semanas, tengo 10, tengo 12, ¿qué les digo? Te vamos a esperar y vamos a acompañarte para que tengas el mejor proceso en tu gestación, pero es recomendado esperar. ¿Por qué se debe esperar? Porque el bebé se está apenas aferrando bien al útero. Y si hay una estimulación que no es la adecuada, fácilmente puede haber
un aborto. ¿Por qué? Porque hay dilatación, porque se generan contracciones, porque ese útero apenas está reconociendo. Esta palabra suena muy fea y no la llevo mucho, pero es lamentablemente así. Es un cuerpo extraño que está dentro de mamá y que el útero apenas lo está adaptando, ¿cierto? Para aferrarse bien entre útero y bebé y por esto no rechazarlo. Entonces muchas veces el mismo cuerpo empieza a generar estos rechazos de los bebés y hay pérdidas casi siempre entre esas primeras semanas de gestación. Entonces es allí donde decimos, nada, es recomendado a partir de tal semana. Hay médicos que miran el proceso de esas primeras semanas y ya ellos son los que sí pueden autorizar y decir a partir de la semana 14 pueden iniciar sin ningún Sí, problema. como también hay embarazos un poquito más riesgosos que me imagino que tienen más Que hay que cuidado. esperar también. Entonces siempre nosotros entramos, preguntamos cómo va tu embarazo, cuántas semanas tienes, o sea, se hace como un cuestionario base para mirar si es una mamá que ya puede iniciar o no y nosotros los vamos recomendando de acuerdo a lo que se va viviendo. Ahí también entra paralelo el proceso de la dula, Sí, ¿cierto? sí. Dula es, les he hablado de esto en otros episodios, pero quiero volvérselos a explicar y que tú también lo expliques con tus Sí. palabras. Pero es esa mujer que acompaña tanto a mamá como a papá o a la familia Así es. en el proceso de gestación, parto y una parte del posparto. Así es. Es esa guía, es ese amor, es esa contención, es esa, por así decirlo, también como Es una apoyo. mamá, Sí, es una mamá que contempla en ese momento, Sí. a pesar que uno tenga a su mamá, pero es como ese soporte o ese hombrito que está ahí al lado para decirle al papá, venga, que yo también lo puedo abrazar y él no está solito, y entender algo muy importante, que hay una duda o creo que hay una gran confusión con el tema de las dulas, y es que hay diferentes roles. Está la dula y están las parteras, ¿cierto? Hay muchas personas que confunden una dula con una partera. El rol la forma de acompañamiento de una partera es muy diferente a la de la dula, ¿cierto? Hay dulas que se especializan para también ayudar a parir, pero el principal rol de la dula es eso, lo que tú dices, es la contención, es la compañía, es tranquila, el médico lo está haciendo bien, él se está encargando del proceso médico, yo estoy aquí contigo en la parte emocional. Y creo que su principal rol es el papá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como te digo, nosotros estamos en ese mundo parto, estamos en ese momento en que decimos, me desconecto sí o sí, tu mente se desconecta del mundo real, porque si no, uno no puede parir, André, o sea, uno tiene que sacar una fuerza que no es desde este mundo, y uno tiene que sacar una valentía que sencillamente, creo yo, soy muy creyente de Dios y creo que Dios nos llena de toda esa fuerza para poder parir y nos formó de esa manera. Pero el papá está solito, el papá está ahí en con una miles angustia de miedos. total, en una angustia que mi esposa esté bien, que mi bebé esté bien. O sea, creo que a los papás los dejamos muchas veces a un lado de la maternidad y del posparto. Sí. Mi principal consejo en el posparto, cuando sé que ya están muy cerquita de eso, es que yo hablo con las mamás y les digo, un bebé llegó por la unión tuya y de tu esposo y no puedes permitir que en el posparto sea el motivo de desunión. Porque lamentablemente pasa mucho, André, porque hay cansancio, porque hay culpas, porque uno cree que falta y el otro cree que está dando de más. Entonces entramos en un combate de pareja que no es necesario, donde debemos de poner siempre en prioridad, es que es mi pareja, es mi esposo y es por él también que mi bebé está acá, ¿cierto? Para los que contamos con ese apoyo del esposo. Entonces es también entender que ese papá está compartiendo un tema hormonal muy fuerte, a ellos les baja totalmente las hormonas masculinas, La testosterona. baja totalmente y empieza a subir las hormonas, todas esas hormonas que son las de fuerza, todas las hormonas que son del cuidado hacia nosotras, que a veces se vuelven ellos hasta canzones, no vienen visitas, que nadie las toque, que no las miren, quítese o sea, los papás a veces se exceden hasta un poquito en esa parte, pero es entendiendo que tienen un nivel de cuidado muy alto, tanto para mamá como para bebé. Nosotros tuvimos una experiencia durante la gestación muy linda, y es que nosotros sabemos cuándo se mueve el bebé, como instinto de mamá sabemos que un bebé está bien o no, ¿cierto? Lo sentimos, lo vivimos,
todo. Es más, nosotros podemos comernos algo y decir, esto no le gustó, Ujú. ¿cierto? O no le agrada a tal persona. Yo lo siento, así nos digan, ahí está loca, pues es que ¿cómo se va a dar cuenta? Sí, uno sí lo siente. Ujú. Y las que somos mamás decimos, sí, es que así sí es, pero el papá no. El papá está a lo que tú le digas, a lo que le diga el médico y a lo que él ve. Entonces, simplemente él está, que todo esté bien, que todo esté bien, que todo esté bien. Están sus dos amores ahí a la espera. Entonces, ellos realmente son papás. Después de que nosotros vivimos 9 meses formando nuestro cerebro y nuestro cuerpo, entendiendo que hay un bebé que se está formando, tuvimos 9 meses para eso. El papá se forma el día que se lo entregan. Ahí es que verdaderamente Ya, siente que es ellos papá. saben, listo, sí, estamos en embarazo, estamos en este proceso, muy lindo, pero no hay papá que no se quebrante y llore y tenga una emoción que ahí es cuando uno dice, esto es demasiado lindo, porque la cara que ellos ponen es algo que no se describe y es la realidad entregada de inmediato, física, tenga ya, es que usted es papá. Entonces es muy difícil a veces llevar a que los papás también entiendan eso y Aqua se quiere enfocar en ese cuidado también del papá. Claro, mira que por ejemplo Juan tuvo la fortuna de también en gestación Ujú. hacerse masajes. Hacerse masajes. Acompañamiento de la dula que literalmente yo siento que le entregó las herramientas a Juan Qué rico. y ya Juan con esas herramientas hizo maravillas. O sea, Ujú. porque Juan fue una segunda dula en el parto, Sí, ¿cierto? sí. E incluso la dula me decía Ujú, como, es que lo que yo quisiera es enseñarle a los papás ujú, cómo hacer mi trabajo, porque es ese amor, es esa contención, es ese respira así, es tranquila, es como esas palabras de afecto y de amor que muchas veces los papás son los que deberían, como es como tomar la batuta y hablando de casos en los que no hay pareja, entonces esa persona o esa familiar o esa persona cercana y comprendiendo eso, por ejemplo, yo ya que tuve la experiencia y que aprendimos los dos muchísimo de ese ujú, acompañamiento con Laura Dula, que hace parte de Aquaura, es como, ujú. yo siento que nosotros ya tenemos unas herramientas muy poderosas para una segunda gestación, Sí. ¿cierto? Ujú. Entonces, al tener eso, es como, yo ya sé de qué se trata un parto. Así es. Pero cuando las personas llegan en total desconocimiento, cuando no hay esa guía, esa contención, ese apoyo, ese amor para la mujer en embarazo, para su pareja, para su familia, es esa experiencia de llego al parto y ni siquiera sé qué me hicieron, ni siquiera sé cómo lo viví porque estaba en trance. Es no, si yo tengo la información que la dula me dijo, haz un plan de parto, pide que te bajen las luces, pide que puedas llevar tu pelota de pilates para poder moverte antes de dar a luz. Ujú, ujú. Todo eso hace la diferencia en la experiencia, independiente de si el bebé nace por cesárea o por parto natural. Así es, El parto no es solamente esos así es, 5 minutos en el que el bebé nace. así El es. parto es desde la semana 36 que tú ya dices, empiezas a sentir contracciones, Desde el síndrome del nido, que ajá, empieza más o menos en ese tiempo. cuando ya empiezo a sentir que tengo que tener la casa totalmente lista, cuando empaqué la Ujú. maleta, cuando ya hay dilatación, porque por ejemplo yo estuve en dilatación una semana entera. Sí. Entonces, cada caso es un mundo, pero creo que entender también que la dula, que la gran misión de la dula es enseñar, acompañar, Y contener guiar, y guiar. Ajá. guiar a esos. Mira que tú dijiste la clave de lo que hacemos en Aqua y es entregar. O sea, nosotros no nos queremos quedar con el conocimiento, nosotros Mm. queremos entregar lo que sabemos a las familias. ¿A quién? Al papá que está ahí y que muchas veces dice, ay, es que yo no sé si hacerle un masaje en los pies porque me dicen que eso no se puede. Yo, claro, sí se puede, pero se puede bajo estos cuidados. Es que yo no sé si le puedo tocar la barriguita. Claro que se la puedes tocar. Es que tu bebé necesita eso, sentirte, sentir esas manos grandes y fuertes que están O por poniendo. ejemplo que le dicen a uno, "Ah, es que me da miedo tener sexo con ella porque le va a pasar Total, algo al bebé". ese es un mito, eso es un mito, pero que ya, o sea, de verdad, eso ya debería de no seguir. O sea, nuestros hijos llegan gracias a esa unión y esa sexualidad que tuvimos y que disfrutamos con nuestra pareja. ¿Por qué perderla durante la gestación? Ujú. ¿Por qué verla mal si estamos es en pareja? Verlo mal si lo estamos haciendo de una forma que no es, como por medio de una traición, porque estoy aquí, estoy allá, eso está mal, pero es que estoy con mi mujer, estoy con mi esposa. Es que Y les da no miedo por que el les pase algo hecho, al bebé. exacto, no por el hecho de que estén en embarazo, va a pasar algo. Un bebé está demasiado protegido y nunca por medio de una penetración se va a generar que un bebé sea lastimado. Nunca y nunca ha pasado. Porque
¿Cuál es el único riesgo que se puede llegar a presentar ahí? Es si un embarazo está en alto riesgo, si hay una placenta previa, si es que la mamá está con contracciones prematuras. Entonces ahí el médico va a decir, venga, no se puede, no porque se le haga daño al bebé, sino porque se genera demasiada estimulación de la hormona del placer, que es la oxitocina. Entonces, al estar tan conectados mamá y papá en ese momento de la relación, sencillamente lo que va a hacer es mucha liberación y el bebé va a tener un mensaje de que pueden hacer en tiempo que no se debe de hacer. Entonces, es por eso, más porque se le haga daño al bebé, es porque se estimula el parto. Incluso cuando los partos están muy retrasados y son mamás que llevan y ya están en la semana 40, 40 y algo, se les recomienda tener relaciones sexuales para estimular el sin parto. protección, porque el semen, la sustancia del mismo semen hace que se activen las contracciones. Incluso parte de los medicamentos que se ponen es como una sustancia similar, pero es sintética, es medicamento. Entonces, es mucho mejor hacer las cosas naturales y más con mi pareja, con la que conozco, con la que disfruto, con que el simple hecho de una caricia, es que la sexualidad no es solamente penetración anal. Podemos tener muchas Es formas con intimidad. tocarnos, acariciarnos, el abrazarnos. Es lo que yo también recomiendo mucho y mi equipo de trabajo y mi hermana Laura, que es Dula, y todo esto que yo conozco es gran parte de ella. Ella ha sido la que más me ha educado en esto y la admiro totalmente porque me parece que es una mujer muy profesional y tiene mucho conocimiento. Tú igual lo Demasiado. viviste, La amo y para mí fue sí. una... Y ella lo habla con una naturalidad que uno dice, porque vemos el cuerpo humano de una manera o la sexualidad de una manera diferente en el embarazo, porque en la lactancia es malo ver a una mamá que está dando pecho, ¿cierto? O sea, son muchas cosas, André, que el mundo, ojalá lo natural se siga viendo normal y natural, no lo que no debería ser natural, ahí sí resulta siendo normal. Entonces estamos en un mundo donde las cosas se cambian y mucho más en este proceso de gestación. El hecho de que mamá y papá estén, eso es lo indicado. 100%. Ahí debe de estar. Ese es el momento indicado. Nosotras como mujeres necesitamos sentirnos más amadas, más admiradas, todas a su manera. De pronto algunas dirán, yo no quiero ni que me toque, o sea, estoy en embarazo, pero no quiero ni que me mire ni que me toque, no, no quiero nada de tener ningún tipo de relación sexual, pero yo sí quiero que me hable bonito, Mm. yo sí quiero que esté aquí al menos acompañándome. Yo quiero que, no sé, que salgamos a comer, que esté más pendiente de mí. Entre parejas se entiende, pero es poder entender que esa conexión entre mamá y papá es fundamental para un parto exitoso. Esa es la principal clave. Cuando hay una buena conexión entre la pareja, hay más probabilidades de un parto exitoso, Wow, ¿cierto? ¿Por qué qué? bueno Porque saber. la mente de la mamá se siente acompañada. O sea, eso es algo, como habíamos hablado, automático. Y yo ya sé que aquí está mi pareja y que simplemente eso es un círculo que se sigue, André. Los dos creamos al bebé, los dos lo estamos formando durante la gestación y los dos vamos a parir juntos. A parir y a criar y a Todo acompañar. sigue de ahí. Entonces, eso es a lo que hay que llevar, a que veamos las cosas como son de una manera natural y que hay que incluir al papá como ese miembro tan fundamental en este proceso de vivir la gestación como debe de ser y no tenerlo tan apartado. Porque muchas veces todo es para mamá y bebé y papás a un lado, trabaje, trabaje, trabaje Ujú. y no tenemos la conciencia de también decir, hoy está estresado, hoy está de pronto angustiado y preocupado porque pues siente que no está dando lo suficiente para su bebé y su esposa. Entonces, creo que es importante que nosotros en el embarazo también tengamos conciencia con ellos como papás. Totalmente de acuerdo, Pau, y creo que el hecho de ver al papá con los mismos ojos de que también está viendo un proceso supremamente grande Ujú. hace que la experiencia en pareja, en familia, en todo sea diferente, ¿cierto? Diferente, total, Pero eso solamente se entiende hasta que uno lo vive, total. porque obviamente yo creo que todas las parejas tenemos los procesos diferentes, cada uno pues por bien la gestación, otros tienen más retos en el posparto, hay quienes tienen más retos en la gestación que en el posparto, o sea, como que eso es un mundo, pero darse cuenta de que el papá también tiene un nivel de De aprendizaje estrés. enorme hace que uno mire a ese papá con otros ojos. Y asimismo, ellos mirarlo a uno con estoy en posparto, obviamente entendiendo que aunque yo soy un aprendizaje muy grande,
yo sí considero que a nosotros nos toca un aprendizaje mayor Sí, por la parte física. nuestro cuerpo pasa por un proceso de transformación, André. O Ujú. sea, nosotros tenemos que pasar por un momento, por eso es que decimos que cuando uno da a luz, indiferente, si es un parto vaginal o un parto por cesárea, porque para mí es muy lamentable yo llegar donde mamás y las veo con mucha depresión postparto Ay, debido a que sí. querían su parto vaginal, pero terminaron en cesárea, o el médico dice no puedes por X o Y razón, por salud de ella y de su bebé, y su mente está totalmente preparada que fuera un parto vaginal. Uno llega y ve a unas mamás con mucha depresión postparto porque se sienten que no hicieron una labor de parto, y eso Ay, es qué falso. duro. Y eso hay que, ojalá quitarlo de las palabras de todos, donde decimos, es que si tú no pariste vaginal, no supiste lo que es ser mamá. O sea, me duele cuando cuentan Pero, ¿quién eso. dice eso? ¿Por qué? Porque no lo asocian con los dolores de contracciones, con el pujar, con que el bebé sale por una vía vaginal. Pero No, hay que es que dar a entender, luz es dar a es luz de dar a luz. cualquier manera. Exactamente. Eso es lo único que Más nosotros que parir decimos. es dar a El luz. día que tú te vas para el parto, es tu parto, indiferente de lo que sea, indiferente si es un parto vaginal o un parto por cesárea, porque así como las que vivimos un parto vaginal, que pasamos dolores de contracciones, rápido o lento, porque hay unas que pueden demorar hasta días en su proceso de trabajo de parto, otras solamente 2, 3 horitas. Hay mamás que están pasando por un proceso de una cirugía el cual tienen que entrar a recuperarse en ese posparto, ¿cierto? Donde tienen que aprender a lactar, donde están aprendiendo a ser mamás, donde están aprendiendo a entender las necesidades de su bebé y fuera de eso están recuperándose de una cirugía. Mm. Entonces son igual de fuertes y de valientes como una mujer que pudo parir por vía vaginal. Entonces ese estigma de tenerlas y de estar satanizando tanto el tema de la cesárea, ojalá ya se le pueda eliminar. Cada mujer puede parir como quiera y es la Sí, forma correcta. Es yo, como ella quiere. yo creo que hay algo que yo me digo a mí misma y se lo he dicho a las personas a las que les he compartido tanto mi experiencia como mis recomendaciones y es, nadie te va a quitar la dicha de tener a tu bebé en Exacto, brazos. exacto. El cómo no es lo importante, Ujú. es el qué, que llegó, que estoy viviendo, la fortuna de tener a un bebé vivo en los brazos de mamá, Así de es. que llegó el cielo a literalmente la Ujú. vida, porque es que llegó algo exquisito y que hay que aprovechar, Que hay que vivirlo. hay que Hay que vivirlo. vivirlo, André, y por eso nosotras pasamos de pronto un proceso mayor de transformación físico, ¿cierto? ¿Por qué lo hablo físico? Porque nosotras, las mujeres, estamos basadas muchas en la vanidad. Entonces, yo creo que Dios tiene todo tan planeado y tan bien construido para la familia que dice, la mamá tiene que pasar este proceso de transformación desde más esa parte física y a veces no, también mental, que los papás pasan es más por un proceso de soltar, de entender que ellos no son los únicos que van a tener esa fuerza en el hogar, ¿cierto? Ellos son nuestros proveedores, ellos son esa fuerza, pero que también hay un momento de debilidad. Y es esa debilidad de que llegó su hijo, que va a tener ese momento de cuidado, de miedos, que tiene temores. Y es ahí donde los hombres empiezan a entender el mundo también desde otra manera. Y nosotras a entender el mundo no basado tanto en la vanidad, sino más en la realidad, ¿cierto? En lo que ya yo me cuido, yo debo estar bien, pero también entiendo que debo estar bien es más por tener un bebé que le pueda dar todo, que también me admire a mí como mujer, ¿cierto? Y no solamente por verme bien para el público, sino para mi hogar como tal. Entonces hay transformaciones que nos cambian. La huella de 100%. un bebé llega para cambiar realmente la mentalidad de mamá y de papá. Y eso hay que tenerlo como un valor fundamental. Y es que nuestros hijos son grandes maestros, Andre. Nosotros muchas veces creemos que somos los que vamos a educar y resulta que son ellos los que nos están educando a nosotros desde el Sí, embarazo. así es. Entonces, hay que recibirlo siempre desde ese momento de transformación, de cambio, de entender que ya dejamos esa etapa que teníamos antes de ser papás y de ser esas mujeres que nos veíamos de una manera a tener una nueva etapa que hay que recibirla con amor, con gozo, con aceptación, con diferencia, que ya mi cuerpo cambia, entonces también lo acepto de esa manera, que ya no es lo mismo, ya no tengo el mismo tiempo para salir, sino que tengo que manejar esos tiempos. Son muchas cosas y ese mundo hay que recibirlo con calma.
con amor Mm. o nos enloquecemos. Ahí entonces, Pablo, lo que pasa es que el acompañamiento de la dula se Ujú. da hasta el parto. Antes Sí, del parto, ahí tenemos algo muy bonito, ujú, que es este ritual de bienvenida que se llama la sí, bendición de camino. sí. ¿En qué consiste la bendición de camino y por qué se hace? André, todo va dependiendo de cómo quieran las familias darle la bienvenida a su bebé. Ese es el nombre, es la bienvenida, es simplemente recibirlos, haga de cuenta como si fuera un tipo de baby shower, pero no se hacen con regalos tan materiales, sino más desde el ser, más desde la emoción, desde donde estemos con ese grupo de familia o de amigos que realmente entendemos que están vibrando con nosotros ese espacio, ¿cierto? Entonces, la O acompaña ese proceso de hacer esa bendición del camino por medio de un momento especial, de que hablen y se dejen cartas específicas, especiales para el bebé, donde tú como mamá le bendigas el camino a tu bebé para nacer, lo mismo papá, lo mismo sus abuelos. Entonces, esto lo que va Es a muy permitir es lindo. muy bonito. Yo lo hice con Emma y es muy Mm. lindo y cada cual lo vive a su manera. Nosotros tenemos algo muy específico en Aqua y es que nos centramos en, en el centro de la familia, ¿cierto? Indiferente de lo que sean, indiferente si tienen una cultura, si tienen esta otra creencia o si son así, nosotros nos centramos es en familia, ¿cierto? En acompañar a la familia. Y de acuerdo a cómo cada familia quiera vivir esa experiencia de darle la bendición a su bebé, los acompañamos en ese momento. ¿Cierto? Hay algunos que les gusta hacer diferentes procesos en actividades, hay otros que solamente quieren orar, hay otros que solamente quieren hacer regalos físicos y también es bienvenido. Entonces nos adaptamos de acuerdo a lo que deseen, pero siempre en el foco de bendecir a ese bebé por medio de esos seres tan importantes que es su familia a la llegada del bebé. Después de la bendición de camino, que es algo espectacular, es como si uno en familia se preparara emocional, física y energéticamente para esa llegada. Y es un cierre tan lindo, pues por así Ujú, decirlo, es como, bueno, el papá le escribe una carta a bebé, el abuelo le escribe una carta a bebé, la mamá, los abuelos, los primos, las personas que sean invitadas a esta ceremonia. ujú. Y es como que uno como mamá, yo todavía saco, me quedó una cajita con las cartas Sí, que cada uno escribió es hermoso. y las saco cuando necesito leer o necesito Con fuerza fuerza. Ujú. y es demasiado bonito para uno recordar no solo ese momento, sino las palabras que alguien tan especial le escribió a bebé y a uno como mamá. Total, y lo mismo cuando se le vaya a entregar a ellos, que ya Ujú. tengan una conciencia, creo que es una caja, es un tesoro que se les va a entregar. Mira, desde antes de nacer todo el mundo te deseaba. Qué rico uno saber que fue un bebé deseado, Sí, así que es. la familia estaba tan ansiosa y tan deseosa de recibirnos. Creo que desde ahí se forman cosas buenas en el hogar. Hermosísimo. Ujú. Y ahí ya después de la bendición de camino, se vive el proceso de parto con Sí. dula o sin dula. Digamos que la dula es una decisión de familia. Así es. Hay quienes no Nosotros, quieren. nosotros manejamos diferentes procesos en esos acompañamientos. Tenemos el que es con la dula, Ujú. que hacen todo ese proceso desde el momento del parto y que continúan, o lo hacemos también desde la fisioterapia. Entonces, ¿qué hacemos? Son las mamás que están empezando trabajo de parto y vamos y las acompañamos con movimiento, con ejercicios y les hacemos unos bañitos a un vapor para calentar el útero, ¿cierto? Y que ese útero se vaya empezando a preparar para el parto. Entonces, dependiendo cómo quieran el acompañamiento, nosotros les damos esas opciones de poder estar con ellos. Eso es la parte de gestación y parto. Ujú. Luego del parto Sí, viene el cierre de dieta. sí, sí. Mucha gente, incluso yo decía, pero ¿cómo así que dieta? ¿Qué quiere decir la dieta? ¿Cómo así que no puedo salir en 40 días de mi Sí, casa? Yo traté de cumplirlo porque sí sentí que mi cuerpo estaba en un proceso de muerte, o de sea, cambio. Es de que uno lo cambio. necesita. Sí, ya Ujú, bebé no estaba dentro de mí, ujú. estaba sangrando porque para las mujeres que no saben y nos están escuchando, uno sangra por cesárea o por natural, uno Exacto. sangra 40 días, más o menos 40 Ujú. días después de dar a luz, Sí. porque el cuerpo, el útero está, como por así decirlo, soltando todavía eso que se gestó ahí adentro. Ujú. Entonces, esos 40 días son como sagrados para uno cuidarse. Energéticamente, yo sí creo mucho en que sea un cuidado energético, pero también físico para la Físico, mamá. es muy importante. Entonces, ¿qué es la dieta? Según lo que tú entiendes, recomiendas o conoces para que las mujeres se hagan una idea verdaderamente lo que es y las familias. André, mira, el tema de la dieta es algo que muchas mamás desconocen.
o sea, desconocen de cómo se hace y por qué se hace, tal cual lo que tú estás diciendo. Y simplemente dicen, es que mi mamá me dice que me tengo que cuidar, que debo de comer así, 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 y lo que hacen es que tienen simplemente algo que es una costumbre familiar, ¿cierto? Pero no tienen la conciencia que es la dieta. ¿Qué pasa en esos 40 días? Durante esos 40 días tú viviste un proceso de un tema médico, pasaste o por una parte de una cirugía o tuviste el parto vaginal, que igualmente hay una transformación en tu cuerpo como tal y tuviste que pasar por una sala de un quirófano. ¿Qué se tiene allí? El útero es uno de los órganos que más calor guarda en el cuerpo. Por eso cuando a nosotros nos dan los cólicos menstruales es porque se ha tenido esa contracción igualmente del útero y empezamos a sangrar. Y hay mucho frío, entonces por eso se recomienda ponerle calorcito. Eso mismo pasa durante esos 40 días, que se generan los intuertos, que es lo que llaman. Entonces, esas 2 a 3 primeras semanas el cuerpo se está adaptando de que ya no hay bebé y el útero empieza a hacer algo que se llama las contracciones uterinas y a eso es a lo que le llaman el intuerto, ¿cierto? Y son unos cólicos que se empiezan a generar porque empieza a hacer como una especie de bombeo para ir drenando y por eso sale sangre y fuera de eso para empezar a ponerse nuevamente en su lugar, en su espacio donde debe de ir cada órgano. Entonces, en esos 40 días hay la involución uterina, hay la limpieza, que es esa parte viendo donde salen coágulos, donde tenemos esos residuos que deben de empezar a salir después de haber dado a luz. Y adicional, se empieza a tener más o menos entre el día 40 al 45 hasta un 80% de involución de todos los órganos. Porque nuestros órganos lo que están haciendo es que se modifican para dar el espacio al bebé. Entonces, esos 40 días nosotros nos debemos de cuidar porque tenemos todo el tema de defensas bajito, nuestras fuerzas no son las mismas, por eso no se recomienda hacer durante ese tiempo ejercicio. Las mujeres que empiezan a hacer ejercicio en ese tiempo sufren desmayos, pueden sufrir calambres, dolores de cabeza muy intensos, sangrados abundantes. Entonces no es recomendado sino hasta después de. Y es por eso que nosotros que solicitamos desde la parte de la salud es trata de tener un reposo moderado. Un reposo moderado no es que tú siempre estés en cama. Eso es falso, porque puede generarse, si no hay tampoco movimiento, trombos que pueden afectar tu salud, que pueden viajar, que pueden llegar a un pulmón, que pueden llegar a corazón y puede ser un poco más delicado. Entonces, la movilidad es importante, pero no es ponerme a hacer ejercicio, ¿cierto? La alimentación, porque la alimentación es importante. No es que me voy a comer las 40 gallinas, como nos dicen. No, es una alimentación balanceada porque tu colon, en ese momento, todo tu intestino está lento, lento debido a medicamentos que han puesto, debido a que se está adaptando a ese nuevo espacio donde le tocó estar más estrecho y otra vez se tiene que ampliar y acomodarse. Entonces, si te vas a comer algo muy pesado, vas a empezar con cólicos, indigestión, estreñimiento. Entonces, lo más adecuado es una alimentación muy, muy suave, ¿cierto? Ujú. Clave estar muy hidratada, muy hidratada. Entonces, eso es el posparto. Esos son los 40 días. Y de Esa es la ahí dieta, por así llega decirlo. Y exactamente. empieza, ahí ya se da el cierre de dieta. Exacto. ¿Cuándo empieza la dieta? A partir del día 1 en que nace tu bebé hasta esos 40, 45 días. Ujú. Y el cierre se hace en ese tiempo. Yo me puedo hacer el cierre de dieta a partir del día 40 en adelante. ¿Y cómo se hace ese cierre de dieta? A través de, pues, lo que hace Aqua, que es un masaje. Sí, sí, nosotros hacemos un acompañamiento muy emocional, Ujú. ¿cierto? Porque sabemos toda esa transformación emocional, física que tuvo la mamá durante el momento del parto. Y venimos muy agotadas entendiendo lo que fue la lactancia, esas 3 primeras semanas que son adaptarnos al sueño del bebé, porque llora, entender qué es el llanto. Entonces, ese cierre es como un espacio para la mamá, Ujú. ¿cierto? Un espacio de que pueda descansar, pueda recargar nuevamente esa energía y pueda recuperarse físicamente. Se hacen diferentes procesos donde se hace el masaje. Es un masaje que vamos a terminar de ayudar a drenar el útero, a terminar de acomodarlo porque hay que terminar de ponerlo bien en su lugar. Se hace unos vapores con plantas dulces, trabajamos todo lo que son plantas dulces para evitar lo que son alergias,
o resequedad, porque hay mujeres que con otros procesos que hacen, como el tipo Saumerio, se identificó que generaba unas reacciones adversas a las mujeres, entonces no lo trabajamos. Y hacemos toda la parte que es el cierre de cadera, ¿cierto? Este es como el básico. Hay otros que traen una exfoliación, bueno, traen diferentes acompañamientos, pero la idea y el propósito del cierre es ayudar a recuperar esa parte física, que es la parte muscular y la estructura ósea de la mamá. Se hace por medio del masaje y se hace por como un apretón que se genera con un rebozo, ¿cierto? Este rebozo lo que hace es que acomoda coxis y sacro en la parte de la cadera y permite mejor movilidad para la mamá, evita los dolores que se generan en la zona lumbar y activa en adicional la lactancia. Mm. Esa también es una experiencia muy bonita Muy porque es bonita. un regalo que uno se da Y de de descanso. descanso, Ujú. de cierre en todos los sentidos, porque uno está viviendo un duelo. Así es, No está así viviendo un es. duelo de ya no tengo la barriguita, ya no estoy gestando, mi cuerpo está cambiando, Ujú. soy ya mamá, antes no era mamá, ya mi relación de pareja es más familia, pero también es pareja. O Así sea, es es. como El cambio de todo, el cambio de de todo y todo. es importante, siento yo, hacerlo porque yo sentí el cambio en mí Ujú. cuando lo hice y mucha gente se pregunta, ¿pero para qué? Y es literalmente uno siente el cambio, no solamente en el cuerpo, sino también en el corazón, Emocional. en la parte emocional, diría yo. Ujú. Sí, Ahí ya entonces entra la parte posparto, donde yo sí. estoy, y Ujú. es, podemos seguir con los masajes, que también es esa cita más esperada de la semana, porque, por ejemplo, yo que estoy Sí. lactando, mi espalda se mantiene súper cargada, o Ujú, porque estoy estresada, o porque simplemente necesito ese amor, esa contención. El ujú. cuerpo también necesita esa ayuda, todavía se retienen líquidos en posparto. Sí, André, lo que pasa es que era como lo hablamos al inicio, nosotros como ACUA no queremos acompañar solamente durante gestación y posparto, queremos acompañar las familias, En siempre, ¿cierto? siempre. En esos diferentes momentos. Y uno dice, bueno, ya no me hacen el masaje prenatal, ya no me hacen el masaje posparto, pero yo estoy rendida. O sea, ¿qué Ujú, voy a hacer? Estoy tan cansada de lactar o simplemente de cargar para las que no lactan y están dando teterito, el cargar, el dormir mal, claro. estoy muy agotada. Entonces ahí es donde nosotros seguimos siendo como esos aliados para ustedes como familia, para esos esposos que también están agotados de querer estar generando mucho más de ingresos y un nivel de calidad para su pareja y su bebé. Entramos nosotros a ser esos aliados de darles bienestar por medio del descanso, por medio de los masajes, por medio de terapias en caso tal de que estén necesitando un tema de fisioterapia, todo ese proceso, ¿cierto? Que va a ayudar a que eso empiece a disminuir como ese nivel de estrés y ese cortisol que está tan elevado. Sí. Ujú. Ahí entonces ya se podría decir que ACUA es un acompañamiento para familias, Así más que es, solamente gestación y posparto, ACUA es un acompañamiento para familias en el mundo de la maternidad y la así es, paternidad, ¿cierto? así es, así es. Porque hoy en día, pues Juan y yo lo vivimos, nos están Ujú, acompañando con fisioterapia, nos están acompañando con masajes y en serio es una cita que yo espero demasiado, porque ujú, también ya la palabra ya no es hola Andrea, sino hola mamá. ujú. Y eso es como que rico que uno le digan hola mamá, porque uno Sí. está viviendo un proceso nuevo, entre comillas, aunque ya lleve Y que es 16 su meses. mejor papel. Es mi mejor papel, el más Sí, importante para mí es como, wow, amo ser sí, mamá. Y aprovechando eso, creo que yo tuve la fortuna de conocer a Pau, a Lau, todavía no conozco a la tercera hermana, pero me parece ujú. espectacular el hecho de que las tres estuvieron gestando al mismo momento. Eso es un regalo de Dios Eso es un enorme. regalo. Eso fue lo más hermoso, André. Y, por ejemplo, Lau me hace reír mucho porque ella me dice, Pau, yo cada vez que llego donde una mamá que ya tú atendiste, ya me conocen. O Mm, sea, todo el mundo me dice, ya sé de ti, ya sé, porque yo me siento orgullosa de lo que creamos juntas. O claro, sea, creo que Dios nos dio un regalo tan especial a las tres. Y te soy muy honesta, André, nosotras tres hemos sido muy unidas, indiferente de problemas, indiferentes situaciones, de todas las cosas hemos sido muy unidas, indiferente de problemas, indiferentes situaciones, de todas las cosas que se pueden presentar en familia, como hermanas. normal. O sea, el amor de nosotras es impresionante. Te cuento, ahorita mi hermana Laura está con Kelly, que acabó de tener su bebé hace poco, y yo quería esa presencia de estar ahí mientras ella estuviera dando a luz. Yo decía, no Claro. pude ir. Bueno, Lau, hazme un video, porfa, al menos cuando estén ahí, yo las acompaño mientras están en el proceso. Y el parto de mi hermana fue muy rápido, fue en 2 horas. Ella Mm, empezó trabajo de parto, pues no pensó, solamente que sintió dos, tres contracciones muy fuertes y dijo, este bebé ya viene, pero pues dijimos se demora. Cuando fuimos a ver, ya estaba en 10 de dilatación, me contaba ay, Laura, ya está madre. en 10 de dilatación, solamente le falta
romper membranas, que rompa fuente. Cuando yo vi ese mensaje en el WhatsApp, llamé inmediatamente, pues hice una videollamada y justo en ese momento que hice la videollamada, Nació. Laura estaba grabando y yo pude vivir la experiencia, ver cómo nacía el bebé, o sea, cómo nacía mi sobrino Isaac. Entonces, mira, siempre nos ha conectado todo. Siempre nos ha conectado la maternidad, nos ha conectado el parir juntas, porque lo hemos logrado juntas, junto con nuestro esposo siempre nos hemos logrado acompañar. Entonces, sí o sí, siento que ese fue el regalo o el don que Dios nos dio, y es Divino. acompañen la maternidad, esto es para ustedes, y nos lo ha demostrado por medio de nuestros hijos. Hoy en día, por ejemplo, Tomás juega con Emma, que él es el doctor, Qué y Emma belleza. muestra que está embarazadita. Entonces yo digo, esto es algo que se sigue viviendo con amor, con inocencia, con pasión, y Tomás lo ve muy natural. Tomás sabe perfectamente cómo nace un bebé. Josué, el bebé de mi hermana, el niño de mi hermana, lo mismo. Pablo y Belén, que son los hijos de Lau, sí que saben porque Lau les explica más desde su profesión. Entonces, para nosotros esto es un placer, André, y amamos profundamente saber que las tres tuvimos el privilegio de poder cumplir este sueño y mucho más que pues mi mamá siempre nos lo gestó, ¿cierto? Es un legado que va a Es seguir un para legado, siempre y así viene de es, la gran mujer que es tu mamá, que así tengo es, la gran fortuna de muy conocer fuerte, mucho muy de ella fuerte. gracias a ustedes, pues, Sí, porque me han contado muchas historias, porque en realidad las citas de masajes y de fisioterapia para mí fueron un conversar, ujú. donde aprendí sobre gestación, donde aprendí sobre el parto, donde aprendí de ellas y por eso le tengo tanto cariño a, pues a Keri no la conozco, pero tanto a Lau como a ti les tengo un cariño inmenso. Lau fue mi dula y la adoro con todo mi ser Sí, es que es y hermosa, es ella hermosa. es hermosa. Y además que son puro amor, entonces Sí. al quererlas tanto y querer seguir como compartiendo el mensaje que ustedes son, por eso la invitación de hoy y también por eso ese gran proyecto en el que ellas entran, que más adelante pues les contaremos a profundidad, pero se trata de un curso donde queremos acompañar a mamás enseñándoles sobre muchas cosas de la gestación, el parto y el posparto, donde Aqua ahora tiene una misión enorme. Lo que escucharon hoy es poquito para todo lo que ellas nos pueden Sí. entregar sobre este universo, sobre información, sobre cómo hacer, qué de pronto no hacer, consejos, pero como Pau muy bien dijo, cada experiencia es única, cada experiencia es perfecta como es, y no se trata de enseñarles cómo parir de una manera X y ya, Sino de sino vivirla, de cómo vivirla, disfrutarse el proceso, dejando de un lado los miedos, gozárselo así es, y aprender de ello. así Creo es. que es eso, entonces por eso se viene ese gran proyecto que estamos gestando y que Ujú. ojalá muy pronto podamos compartírselo, pero la verdadera invitación hoy era que conocieran a Pau, que escucharan de ella, que supieran que es Aquaura. Cuéntanos, Pau, dónde las pueden encontrar, qué servicios prestan para que las mamás Ujú. sepan de qué se trata y los papás también. En estos días me di cuenta que uno de los mejores regalos que uno le puede dar a una amiga en gestación o en posparto es un masaje. Sí, sí, no Más que les piden unas mucho. flores, más que un Es top que es un de tiempo para lactancia. ella, es un Así tiempo es. para Y ella. teteros tienen miles porque les están Sí. regalando. El mejor regalo es un masaje. Mira, André, que tú estás tocando un tema muy especial y es que nosotros dijimos, queremos acompañar, pero diferente. O sea, no queremos hacerlo por medio de productos porque hay muchos productos para las mamás, ¿cierto? Hay mucho con la parte de ese comercio que pueden comprar, que pueden adquirir y que es muy bueno, pero nosotros decíamos, ¿qué hacemos que no solamente sea enfocado porque también es muy enfocado en bebé? Entonces dijimos, ¿qué hacemos que sea útil para las mamás? Y nos dimos cuenta, fue por el cansancio que traíamos las tres durante la gestación y empezamos a hacernos masajes. Y dijimos, wow, esto es algo que se tiene que transmitir. Nos especializamos cada una se especializó en diferente área prenatal para poder llevarles esto desde el conocimiento y desde la parte profesional y transmitir esa experiencia que nosotras tres vivimos, porque entre las tres nos empezamos haciendo masajes. Así empezó Aqua. Vamos a hacernos masajes entre nosotros. Lau como oficio fue la que más arrancó, ahí empezó, nos antojó y nos llevó a ese mundo donde dijimos, claro, listo, vamos a unirnos las tres y vamos a hacer que esto arranque. Empezamos de una manera que dijimos, pues esto es para algo pequeño, pues donde vamos a acompañar, Pasión. exacto, vamos a acompañar y a lo que se vaya generando. Hoy en día es el sustento de nuestro hogar y fuera de eso, André, no lo vemos ni siquiera como un trabajo. Para mí esto
para mí es mi pasión, lo que tú dices, es con lo que vibro, es con lo que siento que me conecto, que salgo cuando estoy cansada, yo estoy con una mamá y por más cansada que esté, o sea, siento que llegué a mi punto como de tranquilidad, como lo viven muchas personas haciendo otras cosas diferentes, como ir al gimnasio, como comer algo rico en otros momentos. Para mí es esto, es la conexión en hablar con una mamá, con el papá, conocer de su bebé, conocer de su hogar y ser aportante para esas familias. Ujú. Entonces, bueno, eso es algo que nos hace vibrar a las tres y que ahí nos Divino. conectó. Sí. Las mamás que quieren que Aqua las acompañe, ¿cuáles son esos servicios que pueden encontrar? ¿Dónde Ujú, las pueden encontrar en redes sociales? ujú. Y pues yo creería que algo fundamental es que, ya como para cerrar, que nos des ese consejo lindo que le podrías dar a las mamás que en este momento están empezando gestación y que van a empezar a vivir todo este, es una trayectoria de 9, 10 meses y luego llega bebé. ¿Cuáles Sí. esas palabras que les podrías decir hoy a las mamás que están empezando una gestación? Andrea, nosotros nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Instagram como Aquaura Integral, juntico con doble A, Aquaura Integral, así estamos en Instagram y en TikTok, son pues como las redes que manejamos ahorita, ¿cierto? En TikTok no estamos todavía muy fuertes, pero ahí estamos como dándole esa fuercita. Y yo pienso que el principal o lo que uno más desea que le den como consejo es acepta tu proceso, Mm. no te compares, no tienes por qué compararte, acepta tu proceso, Abrázalo también. abrázalo, vívelo, llóralo, Mm. ¿cierto? Navega todas esas emociones. Todo lo que haya que hacer, entiende que si tuviste que ser mamá soltera, mamá solita, ese regalo era solo para ti. Ay, qué Ese bonito. regalo es para ti. Ese Amén. regalo Dios te lo dio para que tú solita lo disfrutes. Amén. A pesar de que lloramos, de que vemos que nos duele ese momento de que papá no está, de que me dejó o nos separamos o papá se fue porque pues por una enfermedad partió. Ese regalo Dios lo hizo para ti, para Mira, se que me tú lo vivieras. chocolataron los ojos. Y Y pues yo no lo sí, vivo sí, sola, sí, pero sé lo sí. que es ser mamá. Y Ujú. cuando uno sabe qué es ser mamá, uno sabe las profundidades que hay. Así es, Y así es. cuando dices regalo, es como, pucha, un hijo es un regalo tan Es grande. un regalo. Y verlo así hace la experiencia totalmente diferente. Indiferente de lo que sea, André, uno no puede permitir que nada, nada, ni nadie interrumpa ese sueño, Ujú, ni una noticia, ni un mal momento. En otro momento contaré también mi historia pues con Emma, que eso ha sido algo pues que me han preguntado, ujú. pero nada de interrumpir esos espacios tan lindos que es, estoy formando vida, ¿cierto? Y si ya enfrenté este momento de ser mamá, voy a vivirlo con mis dolores, con mis náuseas, con mis maluqueras, sola o acompañada, soy yo. O sea, Dios nos dio el regalo de ser mamás, Amén. de vivirlo, de sentirlo, de disfrutarlo y de que podamos tener esa fortuna de decir, estuvo un mes o 10 meses, Ujú. ¿cierto? Porque también son igual de fuertes las mamás que han perdido sus bebés Claro, en poco tiempo. claro. Entonces, eso no les quita que dejen de ser mamás. Siguen siendo mamás y son mamás que también les dio el regalo de sentir y de vivir esa experiencia de lo que es ser esa mujer que puede tener su cuerpo adaptado para dar vida. Amén. Gracias, Pau. Gracias infinitas por todas tus palabras, por Con tu todo el amor, amor. por esa misión tan grande que tienes a través de ti, a través de Ujú. Ecuador, a través de tus hermanas, que llegue a muchísimas personas en el mundo y que Amén, sigas que así tocando sea. tantas familias y tantos corazones porque es espectacular. Gracias, Sandra. Gracias por Gracias, estar aquí, gracias. Yo gracias por feliz, feliz de escucharnos. acompañarlos a ustedes siempre.